Los jumpscares han sido un recurso para las obras de terror por mucho tiempo. Los hemos visto en películas, videojuegos e incluso publicidad. Sin embargo, hoy les queremos platicar de un videojuego cuyo eje central es este recurso. Publicado en 2014 de manos de Lag Studios, hoy en The Art of Video Games hablaremos de Spooky's Jumpscare Mansion. ¿Qué es un jumpscare? Seguramente la respuesta ya la conocen todos, pero ¿qué clase de análisis sería este si no presentamos una definición? El jumpscare es un susto repentino que aparece en pantalla, acompañado de un sonido estridente. Tuvo sus orígenes en el cine y al día de hoy es un recurso muy utilizado en las obras de terror audiovisuales, incluyendo, por supuesto, los videojuegos. La amígdala es una región del cerebro encargada de procesar las emociones, tanto las positivas como las negativas. Cuando percibimos una situación de peligro, la amígdala envía señales a todo el cuerpo. Los órganos no indispensables para actuar disminuyen su funcionamiento. El corazón envía más sangre a las extremidades para poder luchar o huir. La respiración se acelera para disponer de más oxígeno, y las pupilas se dilatan para percibir más luz. Podríamos decir que, en general, estar asustados es una reacción desagradable. Después de todo, se activa cuando detectamos, a veces inconscientemente, que nuestra vida peligra. ¿Por qué buscaríamos sentirnos así? Bueno, cuando hablamos de tener miedo, la amígdala no actúa sola. La acompaña otra región de nuestro cerebro encargada de contextualizar la situación que nos está asustando, el hipocampo. El hipocampo, además de otras funciones, nos ayuda a conocer qué tan real es el peligro al que nos estamos enfrentando. Básicamente es el que te recuerda que no importa lo terrorífico que pueda parecer lo que estás viendo, ese algo está detrás de una pantalla y no puede hacerte daño. Si a lo anterior le sumamos el hecho de que la respuesta al miedo también activa las mismas regiones del cerebro, encargadas de la recompensa, placer o felicidad, es fácil entonces entender el por qué nos gustan tanto las obras de terror. Nos permiten experimentar esos pequeños impulsos de adrenalina que sentimos cuando estamos en peligro, pero sin estarlo. Spooky's Jumpscare Mansion comienza con nosotros en el vestíbulo del hogar de Spooky, una fantasma que nos invita a descubrir qué hay al final de 1000 habitaciones donde, en cada una, puede o no que nos aparezcan algunos jumpscares. Como pueden adivinar, la tensión de no saber en qué momento nos podrán asustar es lo que hace a este juego divertido. Ya saben, ideal para jugar con amigos y turnarse cada habitación. Sé lo que estás pensando. ¿Eso es todo? ¿Un montón de lindos sustos? No. Al principio, los jumpscares eran una broma, en plan... Pero conforme crucemos pasillos, nos encontraremos con cosas más terroríficas y perturbadoras, con amenazas que comenzarán a perseguirnos y algunas que, incluso, podrán arruinarnos la partida, forzándonos a repetir habitaciones. No mames. Ahí no podía ser. No, pues no. Aunque no lo parezca al principio, detrás de todo nuestro recorrido se esconden varios elementos que nos dejan descifrar una trama turbia y algo complicada, mismos que brindan profundidad al juego, lo cual siempre se agradece. Además, no solo recorreremos pasillos. A lo largo de nuestra travesía encontraremos otros elementos que cambiarán la jugabilidad e incluso también pequeños acertijos que dejaremos que descubras por ti mismo. Si al igual que los integrantes de este canal eres fan del terror y tienes adicción por la ansiedad que se siente instantes antes de asustarte, entonces Spooky's Jumpscare Mansion será una experiencia interesante. Puede ser monótono en su inicio, pero te aseguramos que guarda algunas sorpresas que solo los más perseverantes podrán descubrir. ¿Podrás sobrevivir a 1000 habitaciones y descifrar el secreto que esconde la mansión de Spooky? Hola amigas y amigos, esperamos que les haya gustado mucho este mini análisis. Déjenos saber si, como nosotros, son fans del terror, y si no son fan del terror, ¿cuál es su problema?
Recuerden que pueden probar Spooky's Jumpscare Mansion en Steam, de hecho está gratis, y si van y lo prueban, pues déjenos aquí abajito en la caja de comentarios qué tal les pareció. Muchísimas gracias por haber visto y nos vemos en el próximo video.